Mira, llevas meses entrenando duro, cuidando lo que comes y tu porcentaje de grasa sigue clavado en un 20%. Y lo más frustrante de todo es que cada vez que intentas bajarlo, te quedas flaco, pierdes mucha fuerza y encima el abdomen ni siquiera se acaba marcando. Pero el problema no es que estés comiendo mucho, es que no logras sostener el déficit durante un tiempo suficiente y por culpa de esto te acabas viendo plano. En este vídeo te voy a dar los 6 pasos exactos para pasar del 20% de grasa a un 10% de grasa corporal. Y uno de los pasos que decides si acabas definido o flaco es uno de los que casi nadie prioriza cuando está a dieta. Al final te lo voy a explicar porque es uno de los que más cambia el resultado. Antes de entrar en los pasos quiero que entiendas una cosa. Bajar peso es estar en un déficit calórico de forma sostenida. Todo lo demás son complementos y ayudas que te van a hacer el déficit más fácil y van a hacer que pierdas peso sin perder tanto músculo. Y aquí está la parte que casi nadie entiende. El hecho de empezar un déficit es fácil. Lo que es difícil es sostener ese déficit en el tiempo. Y es que el problema de la grasa es que no se va en 3 días, sino que tarda semanas, incluso meses, si quieres llegar a un punto bueno. Y es por eso que el problema no es la fuerza de voluntad, sino el sistema que montas para que tu déficit sea más llevadero a lo largo del tiempo, disminuyendo esa probabilidad de rendirte. Vamos a empezar por el primer paso, que es el que crea lo demás. Es el déficit calórico. Pero no un déficit calórico cualquiera, sino un déficit calórico controlado, entre 300 a 400 calorías por debajo de tu mantenimiento. Y estarás preguntándote por qué esta cifra exacta. Porque si tú pones un déficit de 800, 1000 calorías, lo que pasará es que al principio vas a perder peso muy rápido, pero cuando pasen 2, 3, 4 semanas en las cuales estés por 1000 calorías por debajo de tu mantenimiento, te vas a sentir muy fatigado, vas a estar con hambre todo el día y vas a estar de mala hostia por culpa de esto, lo cual va a aumentar la probabilidad de dejar el déficit calórico. Por lo tanto, es por eso que un déficit de 300 a 400 calorías, un déficit más controlado, es más sostenible a lo largo del tiempo. Una vez que hayas restado esas calorías, te tienes que asegurar que a la semana estés perdiendo entre 0,4 a 0,5 kilos de peso corporal por semana para de esta forma bajar de una manera controlada sin poner en riesgo al músculo. Y sobre el tema de las calorías, para distribuir tus calorías en un déficit, tienes que priorizar los carbohidratos. Dejar la proteína entre 1,6 a 1,8 gramos por kilo de peso corporal, las grasas a 0,5 gramos por kilo de peso corporal y el resto a carbohidratos. Porque los carbohidratos van a ser el motor que te van a permitir rendir de manera óptima en tus entrenamientos. ¿Y cómo controlas que tu peso esté yendo en el ritmo adecuado y que estés avanzando de manera correcta? Tienes que pesarte en ayunas en las mismas condiciones todas las mañanas y de ahí sacas tu media semanal. Si no te quieres pesar los 7 días a la semana, pésate mínimo 5 días por semana. Sacas la media y vas comparando semana tras semana si vas en el ritmo adecuado o no. También tienes que usar las medidas, es decir, la medida de la cintura. Y también, obviamente, cómo te vas viendo tú al espejo y las sensaciones que tienes. Y de esa forma te aseguras de ir viendo los cambios reales a lo largo de las semanas. No te ciñas únicamente a la báscula porque el peso puede cambiar por muchísimos factores. Ahora bien, un déficit, por muy bien que esté calculado, por muy bien que estés bajando de peso, de nada sirve si no puedes sostenerlo a lo largo del tiempo. Y es que ahí entra el paso 2. Es la elección de alimentos. Elegir alimentos saciantes. El objetivo de seleccionar los alimentos de manera inteligente es hacer que tu déficit sea menos costoso. Y hay un error que casi todo el mundo comete. Piensa que 500 calorías provengan de donde provengan, son 500 calorías y ya está. Técnicamente sí, son las mismas calorías, pero no es lo mismo comerte un donut y llegar a esas 500 calorías que comerte 500 calorías de, por ejemplo, lechuga. Obviamente, al comerte 500 calorías de lechuga vas a acabar muchísimo más saciado que habiéndote comido un único donut. Y es que la saciedad depende del volumen del alimento, es decir, cuánto espacio ocupa en tu estómago para las calorías que tiene. También la fibra juega un papel importante en lo que es la saciedad. Si tú eliges alimentos que contengan fibra, esta va a retrasar la digestión, va a hacer que sea más lenta, lo cual te va a dejar esa sensación de llenado durante más tiempo y no vas a pasar tanto hambre a lo largo del día. Y la proteína también es importante. La proteína es el macronutriente que más sacia. Si tienes problemas de mucha hambre, también puedes usar un poco más de proteína en vez del rango que te he dado previamente. 2 gramos por kilo de peso corporal en el caso de que sea para saciarte más. Y es que, como te comentaba, la comida ultraprocesada, ese donut, no cumple ninguna de estos tres. No tiene un volumen grande, no contiene prácticamente fibra y tampoco proteína. Por lo tanto, te va a saciar entre nada y menos. Y también hay una trampa silenciosa que arruina los déficits, y son las calorías líquidas. Porque tú puedes beberte un zumo, conseguir calorías sin prácticamente tú llenarte. Y este es otro problema bastante grande. Entonces, cuando estás en un déficit, yo te recomiendo intentar consumir la menor cantidad de calorías líquidas para así poder estar más saciado comiendo alimentos que contengan buen volumen, buenas cantidades de fibra y alimentos proteicos. Y también, aunque comas bien y tengas las calorías controladas, el entorno importa mucho y tu entorno puede hacer que estés fallando sin tú darte cuenta. El error es depender únicamente de tu fuerza de voluntad para controlar tu entorno. Si tú en tu casa tienes por toda la cocina, que si un donut por aquí, que si chocolate por allí, un croissant ahí, vas a acabar pecando, quieras o no. Porque la fuerza de voluntad tiene un límite. Por la mañana tienes tu máxima capacidad de fuerza de voluntad. Lo largo que va pasando el día y tomas acciones, vas teniendo menos fuerza de voluntad. Por lo tanto, si llega esa noche en la cual estás muy cansado, con mucho hambre porque no estás priorizando alimentos saciantes, y ves ese donut en la cocina,
es muy probable que vayas a acabar pecando. Es por eso que tienes que rediseñar tu entorno, es decir, dejarlos escondidos para que así no los tengas a simple vista y que no te estén tentando durante todo el rato. Lo que sabes que no vas a controlar al 100% no lo metas en la compra. Y es que esta decisión es una de las más poderosas y solo la tienes que tomar una vez a la semana o 2 veces como máximo a la semana, y es cuando vayas a comprar. Si no compras los alimentos que te pueden joder el déficit, no hace falta que te tires todos los días viéndolos en tu cocina diciendo que no lo vas a comer. Y si obviamente vives con más gente, pues lo que te he dicho, los escondes para que no estén a tu vista, o le pides a esa otra persona que lo esconda para que tú no sepas siquiera dónde estén. Y de esa forma te ahorras muchísima energía. En vez de gastarla para controlar lo que no tienes que comer, la puedes destinar a otras cosas en tu día a día, no únicamente al gimnasio, sino a tu trabajo o a cualquier otra cosa. Una vez que tenemos también en cuenta el entorno, ya estamos controlando lo que hay a nuestro alrededor. Ahora te voy a hablar de una forma de conseguir gastar más calorías sin dejar de comer. Y eso es el NEAT, la actividad que haces a lo largo del día que no tiene que ver con el entrenamiento. Es decir, los pasos, estas gesticulaciones que estoy haciendo ahora mismo, barrer la casa y muchas otras cosas. Y es que cuando te estancas, lo típico es añadir 40 minutos de bicicleta estática o 40 minutos de correr a la cinta, y lo único que te va a provocar esto es que te sientas más cansado, tengas más hambre y sea más difícil el déficit. Una sesión de gimnasio te puede quemar 300, 400 calorías, pero si tú la complementas, en vez de con un estilo de vida sedentario, con un estilo de vida activo, es decir, caminas más, vas a conseguir quemar muchas más calorías y comer un pelín más. Aquí hay una trampa que muy poca gente ve, y es que cuando tú entras en déficit, cuando empiezas a comer menos calorías, tu cuerpo empieza a reducir tu NEAT, es decir, empiezas a gesticular menos, empiezas a hacer menos acciones. Por lo tanto, obligarte a hacer más pasos en el día a día va a hacer que tu NEAT siga alto, quemes calorías extras y que te permita comer más en el día a día gracias a quemar esas calorías. La solución es ponerte un objetivo de pasos en el día a día y cumplirlo, da igual lo que pase. Te puedes poner como objetivo hacer 8.000, 10.000 pasos diarios, y de esa forma te aseguras quemar calorías sí o sí en tu día a día. Y te digo 8.000 a 10.000 pasos como una cifra orientativa, pero si tú vienes de hacer 4.000, 5.000 pasos, no te pongas una cifra demasiado alejada de golpe. Sube de manera constante. Y hay un factor fuera de la dieta que controla más tu hambre y la pérdida de grasa de lo que crees. El error es dormir 5 o 6 horas, despertarte todos los días reventado, despertarte con muchísima hambre y pensar que es culpa de estar haciendo un déficit muy agresivo. Y es que tu hambre de la mañana se decide por la noche que has tenido. Si tú has tenido una mala noche con mala calidad de sueño, esto te va a desregular las dos hormonas que controlan el hambre. Te va a subir la cantidad de grelina, que es la hormona que te dice que tienes hambre, y te va a bajar la cantidad de leptina, que es la hormona de la saciedad, que es la que te dice cuando termines de comer que estás lleno. Y el resultado de una mala noche de sueño es que te levantas con muchísima hambre, tu cuerpo va a buscar alimentos hipercalóricos y muy azucarados, vas a tener un menor autocontrol, lo que se traduce en que ese día es muy probable que te jodas el déficit. Y no será únicamente por falta de voluntad, sino por algo que podrías haber controlado la noche de antes. Y además el mal sueño ataca la definición por otras dos partes. La primera es que vas a rendir peor en el gimnasio, tus entrenamientos van a tener menor intensidad, lo cual se va a traducir en una menor señal que se envía a tu cuerpo para proteger el músculo. Y además vas a tener el cortisol más elevado. El cortisol elevado te hará retener líquidos y además es un catabolizador del músculo. Es decir, es más probable que tu masa muscular se degrade a causa de tener ese cortisol tan alto. Y es que por eso que el sueño es una parte más del plan. No lo tienes que dejar aislado ni darle poca importancia. De hecho, lo tienes que priorizar. Es uno de los factores que decide si tu déficit va a acabar siendo un déficit donde pierdes grasa y mantienes el músculo, o donde pierdes grasa y te quedas flaco. Y antes de pasar al último paso, como te había comentado al principio del vídeo, que es uno de los más importantes, te quiero decir que si llevas varios meses estancado en un 20% de grasa, un 18, un 16, donde has probado a comer menos, has probado miles de cosas diferentes, seguramente te hayas visto reflejado en este vídeo. Por lo tanto, te voy a dejar el link del formulario de mis asesorías en la descripción, donde lo rellenas, me pondré en contacto contigo y analizaré tu caso y veré si tiene sentido que entres en el equipo para que podamos trabajar juntos y ayudarte a cumplir ese objetivo. Y ahora sí, vamos con el paso que probablemente cambie más el resultado de todos. Y es que tú quieres llegar a ese 10% de grasa manteniendo el músculo, viéndote atlético, pero estás dejando de lado el entrenamiento. Piensas que por estar en déficit tienes que bajar las cargas, tienes que hacer más repeticiones y tienes que entrenar de una forma totalmente diferente a la que venías haciendo, cuando esto es al contrario. En un déficit calórico tienes que esforzarte por seguir entrenando de manera intensa, tienes que esforzarte por intentar progresar cada semana o cada 2 semanas. Y esto tiene una explicación sencilla, y es que el entrenamiento intenso de verdad es el que manda la señal a tu cuerpo para que retenga la masa muscular a lo largo del déficit. Es el principal factor que va a diferenciar si tú llegas a un porcentaje graso bajo manteniendo el músculo, o llegas a ese porcentaje graso bajo viéndote flaco y plano. Porque lo que quema la grasa es el déficit y tener un NEAT más alto, y lo que mantiene el músculo es el entrenar de manera intensa. A modo de resumen, tu déficit tiene que ser entre 300 a menos 400 calorías por debajo de tu mantenimiento, para hacerlo de manera controlada. Baja entre 0,4 a 0,5 kilos por semana. Mantén un NEAT alto. Sube los pasos para quemar más calorías gracias a tu actividad fuera del gimnasio y así permitirte comer más,
lo cual te va a ayudar a rendir mejor en las sesiones más intensas, lo que se traduce en preservación de esa masa muscular aunque estés en déficit calórico. Además, elige alimentos que te sacien. Ten una selección de alimentos inteligente. Evita los ultraprocesados y tira más por las verduras o alimentos que contengan más fibra o más proteína. También cuida tu entorno. Deja esa comida que te aporta muchas calorías, pero nada de saciedad, escondidas. Si vives tú solo, directamente no las compres en el supermercado. Tomas esa decisión 2 veces por semana y te ahorras durante toda la semana estar pensando en no comer ese tipo de comida. Y por último, ten en cuenta el sueño. El sueño es importante. Mínimo duerme 7 horas de calidad. Porque si tú no duermes bien, vas a tener más hambre, te vas a sentir menos saciado después de las comidas y va a ser más difícil autorregularte a lo largo del día. Y nada más, si te ha gustado el vídeo, dale like y no te olvides de suscribirte porque si no vas a perder músculo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.